Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un espacio contigo por una cultura de paz. Soy Zaira Que Domínguez, encargada de la Unidad de Atención Psicosocial de Ciencias Agropecuarias. Saludo con mucho gusto y agrado a las psicólogas y psicólogos del equipo de los consultorios psicopedagógicos de la UJAR. También a la psicóloga Gabriela Ávila Rodríguez, encargada de la Unidad de Atención Psicosocial de todas las divisiones académicas, así como a la directora Perla Karina López Ruiz, directora de programas estudiantiles. El día de hoy estaremos hablando acerca de los problemas relacionados con la falta de habilidades sociales, para lo cual contamos con la presencia del psicólogo Francisco José Ruiz Casero. Bueno, y recuerden que este es un espacio para ustedes en el que pueden hacer preguntas, pueden compartir lo que sienten, lo que piensan y que todas sus inquietudes sobre la temática que les vamos a presentar. Y bueno, también quiero compartirles a todo el público que nos está escuchando, pues una breve semblanza aquí del psicólogo que nos acompaña. Y bueno, ahora presento al psicólogo Francisco José Ruiz Casero, quien es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma Guadalajara, Campus Tabasco. Tiene una especialidad en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco. Actualmente cursa la maestría en Psicología Clínica de la Salud en la Universidad Autónoma de Guadalajara. También está certificado en la red Conocer por el Centro de Formación Pedagógica e Innovación Educativa. También en impartición de cursos de formación del capital humano. De manera grupal y presencial. Muy bien. También está certificado por el mismo organismo en diseño de cursos de formación del capital humano de manera presencial, grupal y sus instrumentos de evaluación y manuales del curso. Está certificado por UCLA Peers Clinic para la impartición de programas Peers adolescentes. Bueno, ya nos explicará de qué se trata, creo que está muy relacionado al tema. Y bueno, en cuanto a su experiencia profesional, se desempeña en el servicio de neuropsicología en GESMED, en el Centro de Residencia de Adultos Mayores y Centro de Día de Luters en Valencia, España. Bueno, vemos que tiene un amplio repertorio, tanto de conocimiento y experiencia, y pues me complace tenerlo aquí presente, psicólogo. Pues mire, pues las preguntas que tenemos el día de hoy, que están preparadas, incluso pues para que tengamos una buena entrevista, una buena fluidez. A mí me gustaría empezar por una pregunta, no sé si usted está de acuerdo. Sí, claro. Bueno, una pregunta que yo quisiera compartirles es, ¿cuáles son las habilidades sociales y cómo se adquieren? Ok, la respuesta no es tan fácil, porque hasta ahorita no la han sabido como tal determinar hasta qué punto son las habilidades sociales como tal. Por ejemplo, se está seguro que las habilidades sociales se adquieren en infancia, pero no se sabe en qué específico. Muchas personas han teorizado que todo va de acuerdo ligeramente, y las habilidades sociales como tal son las formas, tantas definiciones que hay, más o menos la más aceptada hasta ahorita sería que son todas las conductas donde buscan un fin en la relación con otra persona, al momento de relacionarse, mantener esa relación, saber poder expresar sentimientos, ideas, aunque no ideas opuestas a un mensaje de la persona, y a cómo lidiar con discusiones, etc. ¿Sí? Entonces, en resumen, las habilidades sociales constan de lo que se le denominaría qué conducta tengo yo y cómo interactúo con las personas a mi alrededor. ¿Sí? Se ha pensado que todo esto es de acuerdo a un área cognitiva, un área fisiológica o un área, ¿cómo llamarlo? Conductual, ¿sí? Cognitivo, conductual y fisiológico. Pero se han intentado integrar ciertamente estas tres partes, aunque la que más ha tenido investigaciones es la parte cognitiva. No se deja de lado la parte fisiológica, como sería el sexo, la edad, alguna
cuestión física o orgánica de tanto del cerebro o de alguna enfermedad, pero también en la conductual y en las acciones que yo tengo. No se dejan de lado, son también importantes, pero ahorita las que un poquito más tienen más significancia en investigaciones es la parte cognitiva. Sí. No sé si queda claro. Sí, claro, las habilidades sociales, o sea, es una pregunta que nos hacemos siempre, ¿no? Porque hablamos, por ejemplo, de psicopatías, hablamos de personas que, aunque no son psicópatas, tienen rasgos de personalidad malicioso, ¿no? Por ejemplo, se habla mucho del narcisista, tiene un índice de maldad, digo, no todos, pero sí se habla mucho de este tipo de personalidad como rasgo, ¿no? Y a veces decimos, bueno, ¿en qué momento a estos sujetos, en qué momentos aprenden a tener como ese nivel de maldad, ¿no? Para interaccionar con su entorno, pero de una manera negativa, ¿no? Destructiva o incluso hasta autodestructiva. Sí, las habilidades sociales no están dispuestas a las cosas buenas. Más bien creo que lo que nos podía explicar un poquito mejor de dónde nacen las habilidades sociales, aparte de que somos seres sociales, viene de la parte de la infancia en lo que mencionaba yo antes del temperamento. Hay personas, hay infantes que se dan cuenta después de los 24 meses, en donde si el niño, vamos a usar la palabra extrovertido o introvertido, más bien es inhibido o desinhibido. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, un niño, un infante va a tener un comportamiento natural en casa, siempre un patrón de comportamiento de todos los días. Pero si yo lo pongo en un lugar en donde no es familiar, el lugar no es familiar, las personas no son familiares, puede haber dos conductas. Una, que se inhibe y puede aparecer como lo típico que hemos visto todos. Se pone detrás del papá o de la mamá, no quiere hablar, no quiere interactuar con su mente. Sería una persona inhibida. Pero un niño con un temperamento desinhibido buscaría ese contacto con lo que no conoce. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Es que la persona desinhibida o el niño desinhibido va a tener más retroalimentación a la forma de interactuar. Entonces va a tener mayor aprendizaje en las habilidades sociales. Todos sabemos qué son las habilidades sociales de manera innata, pero al momento de intentar catalogarlo es donde se nos dificulta porque no sabemos describirlo a complejidad. Entonces se ha intentado estipular de esta manera cómo saber si es una conducta adecuada o no, que vendrían siendo ligados a las habilidades sociales. Cómo yo puedo ser o habilidoso social o no tener, o tener dificultades para sociales, carencias sociales. ¿Okay? Fíjate que, bueno, retomando un poquito lo que estás comentando con no sé si ya vio el de la serie muy famosa de hoy, Adolescente, Adolescencia, exacto. ¿Cuál es su punto de vista? Porque, bueno, yo en lo personal la vi y esta serie pues muestra muy poco de la dinámica familiar. Creo que solamente muestra una partecita de la que no se puede expandir mucho uno hablando porque pues, no te dejan ver mucho sobre la familia, pero sí hay como que rasgos de una familia ahí donde hay una madre sumisa, un padre agresivo. Okay. ¿Cuál es tu postura sobre esto? Tomando la serie, quitando las partes que no tienen que ver con habilidades sociales, las habilidades sociales se pueden aprender de dos maneras, ya sea desde la observación o desde la práctica propia. Cada vez que yo hago algo, voy a tener una retroalimentación positiva o negativa, que va a reforzar que yo haga una conducta. ¿Sí? Pero desde la observación, nuestros primeros conocimientos en qué hacer ante la situación con otra persona vienen de los padres, de la interacción de los papás. Si yo veo cómo mi mamá trata a mi papá y mi mamá a mi mamá, y si tenemos hermanos,
también hay retroalimentación. Entonces, en esa situación, nosotros ya tenemos un primer contacto con cómo relacionar. Si los papás vemos que no hablan mucho, son distanciados, entonces vamos a recibir menos retroalimentación y vamos a tener dificultades en esas habilidades sociales de cómo interactuar. Si vemos que los papás no saben resolver conflictos, ¿cómo el niño va a saber cómo resolver conflictos? No, el niño no va a poder recibir las herramientas que necesita. Si no las recibe en casa, no las va a poder practicar en la escuela. ¿Qué es lo que va a pasar? En la escuela va a empezar a interactuar con otras personas, otros niños, y ahí es donde va a empezar a practicar quizás lo que no tiene en la mano. Tiene que de ahí sacar conductas que va a ver qué le sirve y qué no le sirve. El problema es que aprendemos cosas buenas y aprendemos cosas malas. Y lo que nos funciona mejor, con eso es lo que nos quedamos. Si ya esto me funcionó, aunque no sea adaptativo y me traiga problemas, pero creo que es lo más fácil y creo que aquí me voy a quedar. Entonces, cada vez que lo aplique, puede pasar una cosa. O digo, ok, esto no me está sirviendo, voy a buscar otra cosa y me adapto al contexto. O me refuerzo en la conducta inadaptada y empiezo a generar frustración. Y empiezo a tener más conductas inadaptadas dentro del salón y empiezan a haber problemas con los demás compañeros, me empiezan a excluir y ya no me quiero relacionar. ¿Cuáles serían esas conductas inadaptadas? Para el público que nos está escuchando, pues muy seguramente no son psicólogos, entonces a lo mejor a ellos nos pueda servir para que expliquemos este léxico, ¿no? Conductas inadaptadas, ¿cuáles serían? Una conducta inadaptada, por ejemplo, todo tiene que ver con la cultura y el contexto social. Si yo ahorita en esta plática estoy dando el tema y de la nada me pongo a hablar por teléfono, pues es una conducta inadaptada. Claro. Pues, o ya no me interesa el tema y me pongo a hablar de otra cosa. Si yo me hace una pregunta a mí y yo me lo tomo mal y le contesto de una manera un poquito pasivo-agresiva, cuestión no es adaptable a la situación. ¿Sí? Entonces, no hay como conducta universal, por así decirlo, que nos pueda definir cuáles son las conductas en el contexto social que tengamos que seguir para poder tener estabilidades sociales. No, todo depende del contexto cultural y social, y hasta dentro de la misma cultura hay diferencias. Aquí en Tabasco no somos iguales que, por ejemplo, Ciudad de México, Oaxaca. Siempre tenemos ciertas diferencias que quizás aquí está bien visto alguna conducta por alguna otra persona, pero en Oaxaca quizás no. Entonces, en Oaxaca yo estaría desadaptado al contexto social. ¿Sí? Y se me podía percibir como una persona que no tiene habilidades sociales. ¿Sí? Qué interesante esto de la cultura, ¿no? Pues cada quien creo que es importante ir evaluando cuál es por ejemplo, mi tipo de crianza, ¿no? A lo mejor tenga alguna incidencia en cuanto a las habilidades emocionales. Sí, de hecho, como estábamos mencionando, la crianza de los padres es importante en el desarrollo social, porque es el primer contacto que van a tener con una persona. Es el primer contacto que van a tener con su entorno. Prácticamente es el kit básico de aprendizaje que luego va a poner a prueba afuera del hogar. Entonces, estilos de crianza autoritarios o que tengan temas agresivos, he visto que es muy común, por ejemplo, en las familias aquí de Tabasco, que tienden a gritar mucho, a regañar, aunque el niño se haya equivocado, pues no meritaba un regaño, pero pues la forma de hablar se asemeja a un regaño. Entonces, cuando les pregunto a los papás, ¿pero por qué lo regañan? No, pues no lo regañen. Y hasta suena que me está regañando. pero es eso, es la forma en la que interactuamos
es la que va a definir al niño y le va a dar una seguridad emocional. De hecho, las personas que tienen deficiencias en las habilidades sociales, hablando de la parte cognitiva, se ha detectado que sí hay diferencias significativas con las personas que tienen altas habilidades sociales. Por ejemplo, el estado de ánimo, la autoestima, el tipo de pensamientos que tiene sobre sí mismo. Entonces, las personas que tienen más dificultades para desarrollarse en su entorno son personas con dificultades en habilidades sociales, que de ahí vamos ligando ya a lo que vienen ciertas psicopatologías o ciertos trastornos del estado de ánimo, por ejemplo, depresión. También podemos verlo quizás trastornos de ansiedad. Es lo más común el día de hoy, ¿no? Las personas que llegan con nosotros mayormente están diagnosticadas con depresión, ansiedad, o solitos ellos vienen diagnosticados por sí solos, ¿no? Sí, ahorita como tenemos información a la mano, hay mucha presión. De por sí antes de que estuviera el boom de la tecnología y de todo lo de Internet, del acceso fácil a la información, había ciertas presiones sociales. Si nos vamos a muchos años en el pasado, por ejemplo, de estas teorías que yo te mencionaba de la parte fisiológica contra toda la habilidad social. La parte fisiológica, culturalmente antes era más fuerte que el hombre tenía casi las obligaciones, por ejemplo, en la parte del cortejo. Había presión del hombre que él tenía que cortejar. Ahorita se ha ido disminuyendo esa parte, se ha ido como que hecho un poquito más igual, pero había un poquito más de presión. Y en las investigaciones salía que los hombres tenían más dificultades, más deficiencias en habilidades sociales que las mujeres. Y viene de esta parte de la parte cognitiva, que es, no sé si lo voy a poder hacer, yo no lo sé hacer, y todo reforzamiento de conductas que quizás no le salieron bien en algún momento que lo intentó y se empezaron a usar hasta que empezó a distorsionar su imagen, su capacidad a sí mismo. Entonces, va disminuyendo esta autoestima, va disminuyendo el estado de ánimo, va disminuyendo la percepción de capacidad que tiene la persona. Y prácticamente por ahí podríamos decir que hay una dificultad en las habilidades sociales debido a intentos que han fallado, que es normal que fallen, pero se empezaron a retroalimentar y se empezaron a retroalimentar de una manera que no era la más adecuada o la más sana. Habiendo pensamientos de culpa, pensamientos de autodestructivos de sí mismos, de desvalorización. Entonces, ahí es donde empezamos a tener esos problemas con las habilidades sociales. Claro. Pues esta parte está muy interesante por el tema del bullying, por ejemplo, ahorita en las escuelas. Digo, no es de ahorita el tema ya creo que tiene mucho tiempo que esto pasa, pero es muy interesante esta parte de las habilidades emocionales de la escuela, porque es cuando más se está dando, es un escenario donde más se ha presentado pues, el famoso, pues todos los tipos de violencia que está dentro del colegio, por ejemplo, los golpes, los insultos, las bromas, y generalmente los niños que están siendo víctimas de estas agresiones, generalmente son niños que son más introvertidos, más, o tienen eh, alguna de las neurodivergencias que se hablan, ¿no? TDA, TDAH. Sí, de hecho, hablando ya un poquito más de las escuelas, sí se ve mucho esta parte, en el sentido de cuando nosotros tenemos una conducta que la sociedad, o al menos medio, lo ve como inadecuado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se rechaza. Entonces, se excluye porque no nos agrada y ya tenemos una persona que al principio quizás va a buscar integrarse, pero como no sabe cómo hacerlo porque lo que conoce no le funcionó, va a empezar a intentar de todo. Si sigue permaneciendo ese rechazo, porque ya va a haber una predisposición al grupo a, es que él no me cae bien, no me agrada, por ciertas conductas que habrá visto,
Entonces ya se predispuso el grupo social y cuando lo intenten va a ser un poquito más exigente. Entonces, si su conducta no es adecuada o no es adecuada a la perspectiva del grupo, va a tener una persona con deficiencia de habilidades sociales. Que puede que sí y puede que no. ¿Sí? Puede ser que también el grupo no esté en lo correcto. Pero como ya hay una predisposición, se le empieza a excluir. ¿Qué se debería hacer en estos casos? De hecho, las escuelas tienen protocolos de intervención. Supuestamente esto se tiene que, cuando hay casos de bullying, se hacen reportes a la autoridad, la verdad no recuerdo cuál sería, y aparte se tiene que notificar al padre y hacer un plan de intervención. ¿Cómo va? ¿Qué estrategias va a tener la escuela para poder hacer una cohesión grupal y que empiece a disminuir este rechazo del niño actual? ¿Sí? ¿Y ahí qué nos recomiendas? Por ejemplo, el público que nos está escuchando son algunos maestros, incluso compañeros de estudiantes, ¿no? Como compañeros de salón o como maestros, ¿qué les recomiendas aquí al público para que, se atienda como que, más que nada, qué les recomiendas en tema a las habilidades sociales? En cuestión, en el tema sobre todo para prevenir el bullying. Es una intervención multidisciplinaria, ¿sí? Okay. Y involucra a muchas personas. Por ejemplo, primero, si actuamos primero desde el niño tendría que tener una valoración psicológica para valorar si hay conductas inadecuadas dentro de su conducta social, evaluar su estado emocional. Si por lo general hay afectaciones emocionales que tiende a ¿cómo se diría? A desahogar, por así decirlo, dentro de su salón. Por lo general son los niños inquietos o los niños que a vista del maestro son problemáticos. Entre sus compañeros quizás no hay mucho problema, pero tienden a tener estas conductas o ya sea agresivas o inquietas, que lo empezamos con, por ejemplo, niño problemático TDAH. Entonces, que ahí empezamos con otro tema, pero prácticamente se evalúa el niño a ver si tiene alguna afectación. Primero, una afectación emocional. Si no tiene, entonces evalúa cuál es su conducta dentro del salón. Y ahí se evalúa si la conducta es adecuada o no. Entonces, si su conducta es adecuada, es un problema de cohesión. ¿Sí? Ahí es donde entra la autoridad educativa, en este caso los maestros. Tiene que valorar si la cohesión grupal es adecuada o no y hacer intervenciones con juegos, pláticas. La verdad desconozco de los métodos educativos, pero sí tienen un programa muy completo de intervenciones. Okay. Y importante el trabajo con los padres del niño. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas que se presentan en la escuela, yo podría decir el 90-95% que presenta el niño en la escuela vienen de casa. Claro. Entonces, tiene que ser un trabajo integral con los padres, con los maestros, con la institución en general, con el psicólogo, ya sea público o privado, y tienen que colaborar todos al mismo tiempo para ver que la cohesión grupal, que haya menos rechazo, que haya menos, y así podría reestructurarse las relaciones sociales dentro de esa escuela. Excelente. Y como padres de familia, a lo mejor el público también que nos está escuchando por ahí, quienes son papá, mamá, ¿qué podemos hacer con nuestros hijos cuando presentan falta de habilidades sociales? ¿Qué podemos hacer? Ok. Antes de entrar un poquito a qué podemos hacer, vamos a entrar a lo que sería prevención. Ok. ¿Sí? ¿Cómo podemos prevenir que haya falta de habilidades sociales? Una, que nosotros tengamos habilidades sociales. Recapitulando un poquito de qué son las habilidades sociales, mantener una relación
iniciar conversaciones, mantener conversaciones, saber finalizar conversaciones, saber cómo, no quiero usar la palabra discutir, pero saber cómo llevar una discusión de la mejor manera, sin que llegue a ser agresiva, que sea bastante asertiva, saber exponer ideas, saber defender ideas, saber decir que no. Todo esto tiene que estar en casa. Entonces, perdón que te interrumpa, entonces desde ahí, digo, podemos decir que estamos en una sociedad carente de habilidades sociales. Sí. Porque es muy, tenemos muy normalizada la, pues por ejemplo, ni siquiera el pedir con permiso, ¿no? El con permiso, me puedes pasar por favor, buenos días, buenas tardes, algo que puede ser tan sencillo y tan básico, pues muchas veces no es algo que sea muy, al menos, pues a nosotros los tabasqueños culturalmente en los otros estados de la República nos tienen tildado como groseros porque somos como que muy pasivos en ese sentido y no pedimos con permiso, por favor. Las palabras mágicas que siempre les digo a mis estudiantes. Entonces, desde ahí estamos en una sociedad con una cultura normalizada dentro de lo que las habilidades emocionales o sociales, socioemocionales, no es como, no es algo como que se practique, ¿no? A nivel social. Dentro de la prevención entra desde el nacimiento. Ajá. Por ejemplo, estimulación temprana. Okay. Desconozco una persona que haya llevado a su hijo. Sé que hay, pero el índice es muy bajo de las personas que llevan como tal estimulación con sus hijos. Esto es de los 5 a los, de nacimiento hasta los 5 años. Y se empieza, tanto de la parte de desarrollo neurológico, tanto a componentes ya siendo más sociales. Pero desde ahí es donde se empieza a trabajar esta parte social. Jugar con el niño, por ejemplo, hay mamás que jugar con el niño, sí. Cuando estoy viendo la tele, ahí está conmigo en el piso jugando los carritos. Bueno, eso no es jugar con el niño. En el juego, pues establecen reglas, normas, reglas de convivencia, que también entran en las habilidades sociales. Entonces, todo esto desarrolla una. Si, por ejemplo, escribir es una habilidad social, si yo nunca he necesitado escribir, ¿para qué la voy a desarrollar? En mi cabeza no tendría sentido. Claro. Entonces, si yo no socializo, entonces no voy a tener interés por socializar. Y mis habilidades sociales no van a ser bajas. Ahora, o si mis habilidades sociales, en mi caso, son de forma agresiva, pues cuando salga yo al mundo, la gente me va a rechazar. Entonces, voy a tener dificultades para desenvolverme en el medio. La habilidad como tal social debería ser la capacidad de que yo me pueda adaptar a diferentes ambientes, una, que sean de mi agrado, y dos, que pueda yo convivir realmente. ¿Sí? Porque, aunque sí se puede, algunas personas que dan cursos y cosas así, que ni siquiera son psicólogos, es correcto. Manejan como que altas habilidades sociales, aparentar ser una persona que no lo es. Ahora, hay lugares de trabajo en donde a veces, yo, por ejemplo, en el área de psicología, quizás yo creo que la forma de hacer cierta cosa es la correcta, pero mi manual me dice que no, ese ya es un problema, pero mis habilidades de psicólogo dictan que yo que manejar las cuestiones así. Entonces ahí ya tenemos cosas diferentes. Por ejemplo, un médico puede ser el mejor médico del mundo, pero si no tiene bien desarrolladas estas habilidades sociales, que ya hemos escuchado quizás alguno que otra persona muere, algún familiar, llegan y ¿cómo sigue mi familiar? Ah, sí, no, está en el salón 4 y está muerto. Y esta persona ni siquiera le dio tiempo de reaccionar. O sea, el tacto para dar una información, que ya estamos hablando de ahí de la empatía, ¿no? Exacto. Y eso te iba a preguntar, ¿cuáles son las habilidades
socioemocionales en este sentido, para que nuestro público también tenga así como el concepto claro de cuáles son esos, cómo lo identifico si yo no lo tengo, qué me hace falta trabajar. Más que socioemocionales entraría lo que sería empatía, y algunos recursos como la escucha activa. Hay un concepto que se llama empatía cognitiva, que cada persona tiene una empatía, por decirlo estándar. O sea, hay diferentes niveles de empatía de cada quien. Podemos desarrollar un poquito más. Ya haya una empatía activa, o sea, ya estoy pensando cómo empatizar con la persona. ¿Qué es lo que hace el terapeuta? Sí puede llegar a sentir empatía por el paciente que tiene. Emocionalmente, que hay que eso mantenerlo bajo control. Por la transferencia. Por la transferencia. Pero hay una empatía cognitiva. O sea, tengo yo que entender la situación que le está afectando. ¿Sí? Entonces, entraría dentro de las habilidades sociales. Pero esta empatía cognitiva que comentas es como para tener conocimiento de cómo, o sea, voy creando a nivel también cognitivo, como, digo, en el caso de los psicólogos, pero en el caso de las personas en común cuando socializamos, es como, a ver, ¿para qué estoy? Es como preguntarse, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué podría aportar? Y es mejor estar, mantenerme al margen. Esa sería una de las áreas, pero sería más bien en la parte de emocional. ¿Qué hago con las emociones de la persona que tengo frente? ¿Y qué hago con mis propias emociones? Con estas emociones, ¿cómo van a interactuar? Entonces, ahí lo podemos catalogar ya en general lo que serían las habilidades socioemocionales. Pero enfocándonos exclusivamente en las habilidades sociales, serían estas partes de y percepciones propias, que habría que mejorar la autopercepción, habría que mejorar la autoestima para poder elevar las habilidades sociales, porque al final es cierta confianza en hacer ciertas actitudes, pero también a evaluar qué actitudes no están funcionando. ¿Sí? Puede ser por guía de un terapeuta, por ejemplo, las únicas que ubico yo, terapias que ubico yo, serían las de hay un manual de Vicente Caballo que maneja habilidades sociales de manera individual y de manera grupal, que fue la que en mi semblanza decía, que era la de Pierce de Clínica de la UNCLA, que es un entrenamiento en habilidades sociales. La diferencia sería que en esta individual es directamente. ¿Sí? Ahora, en la otra, que es la de Pierce Clinic, UCLA, esta incluye también un tutor o una persona, puede ser padre, madre, amigo, conocido, mejor amigo que conocido, pero, por ejemplo, en Pierce, ponemos al adolescente, que se prefiere que sean los tutores, los papás, y al papá se le enseña cómo supervisar, no de una manera que esté ahí encima de él, sino de una manera adecuada, la práctica que va a tener el adolescente dentro del otro grupo, dentro de las habilidades sociales, prácticamente va a ser una extensión del psicólogo, del terapeuta, del papá, para poder ver, supervisar, retroalimentar, motivar y apoyar al niño que tiene, o adolescente que tiene dificultades en estas habilidades. Son las únicas que yo ubico que tienen validez científica. Hay letras cursivas para niños. Que son eficaces, ¿no? Sí, esas dos tienen eficacia. Hay otras que tienen un poquito menos, pero yo ubico esas dos como las más eficaces. Hay una de Pierce para adultos, hay una que nace, que no, Friendship, la verdad no recuerdo bien, pero que nace que la de Pierce nace de niños, que es exclusivamente de niños, se hace la variante llamada Pierce de adolescentes y hay una variante. Interesante, o sea, cada sector de edad tiene su propio diseño. Porque como lo decíamos en la definición, todo depende del área cultural, de la edad, del contexto social. Somos muy complejos, seres humanos. Sí. Bueno, los que quieran estudiar psicología ya saben. Aquí ya saben a lo que le tiene con él. Por ahí vi una pregunta.
Pero yo estaba checando el mouse, no. Enviamos un tipo, le hago por favor que me compartan el mensaje para que le demos lectura, por favor. Bueno, fíjate que a mí, yo estaba pensando hace rato que estaba leyendo el título, estaba pensando también un poco en estas familias, por ejemplo, que presentan, que pueden generar que no haya suficiente habilidades dentro del hogar. Tú bien mencionabas hace rato que todo se aprende dentro del hogar. Es decir, hay padres que no se relacionan sanamente o no hay estas habilidades socioemocionales entre los integrantes de la familia, por lo general los niños van a tener una carencia de habilidades, ¿no? Sí, y no solo de habilidades. Está muy relacionado, por ejemplo, la mayor parte de las personas que pues, psicológica, o sea, que no siempre que se evalúa el contexto familiar, está afectado. Siempre. Al menos en mi experiencia, siempre está afectado. Ya sea porque hay problemas con el padre, o hay problemas con la madre, o hay problemas con los hijos, y toda esta carga emocional va generando también afectaciones en las sociales. Si en tu propia casa no te puedes sentir bien, ahí es donde entra la parte cognitiva. Puede haber pensamientos donde uno se desvalora, tiene pensamientos negativos, así mismo que es lo general por lo que pasa. Entonces, no es como que los trastornos, bueno, trastornos de neurodesarrollo, hablando de neurodivergencias, los autistas, pues hay una afectación directa. Pues si ya nos vamos un poquito a neurología, pues sí hay algunos neurotransmisores que tienen que ver con del interés de habilidades sociales. No me acuerdo cómo se llama este neurotransmisor, que también nos motiva a nosotros a reforzar esas habilidades sociales, porque hay como un sistema de recompensa. Entonces, es un reforzamiento a la conducta. Entonces, tengo interés en hacer esto, obviamente por la parte del cerebro, pero quitando esa parte de neurología, pues tenemos este detalle de si todo en la casa está mal, entonces todo lo que yo aprendí puede estar mal o puede estar distorsionado. Cuando yo lo replique afuera, voy a tener los mismos problemas más grandes, o si la persona o el niño tiene buena introspección, que sería difícil por el tipo de contexto, podría ir desechando ciertas conductas que en su casa ven inadecuadas, pero aprendió fuera de su casa sobre una manera de pensar más idónea. Interesante. Bueno, aquí tengo las preguntas que del público. Una persona nos comparte y pues sí, a veces los profesores y alumnos no ayudan. Dice, cuando te dicen ánimo, jóvenes, participen. Y participan, el mismo profesor o tus compañeros se ríen y así va, y así ya no dan ganas de participar. ¿Qué hacer en esos casos? Y es donde empezamos con los problemas de las habilidades sociales. Sí. Si mi conducta, por ejemplo, mi conducta, ¿cuál es? Participo. Como nos dice nuestra compañera, cuando participo, se ríen de mí. Ahí hay una respuesta del medio hacia mi conducta. ¿Cuál va a ser mi conducta adaptativa a la situación? No hablo. Claro. Esa conducta me va a llevar a sentir un aislamiento. Pero como yo ya no quiero hablar por el miedo a interactuar, porque se pueda burlar de mis compañeros, o porque hasta el mismo maestro se pueda reír de mí, o entre tanto el maestro y los alumnos se ve hasta como que convivencia en contra de mí, no me voy a querer interactuar con nadie. Claro. Entonces, voy a reforzar también la idea del grupo de no se acerquen a él, no hablen con nadie. Claro. Y de hecho, muchos casos de ese tipo hay. Y pasa muchísimo. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Una, si estás en un contexto estudiantil, aunque no es muy común, sería reportar la situación.
¿Por qué? Porque es la ¿Con quién institución lo reportaría en ese sentido? quien esté por encima, ya sea en la dirección, por ejemplo, en cuestiones cuando llegan vamos a consultorio, temas de bullying, o se detecta ahí que hay un tema de bullying, si se le solicita a la que vaya a la escuela, meta su queja dentro de los protocolos estudiantiles, la institución sabe qué hacer. La institución tiene métodos, tiene procedimientos, tiene protocolos para cada caso. Entonces, la institución está obligada a resolver eso. Porque esta pregunta que está haciendo esta persona ya es como, ahí es donde puede comenzar un bullying, ¿no? Se burlan de mí o se rieron de mí. Y en otra ocasión que a lo mejor vuelvo a intentar a querer hacer preguntas, vuelvo a tener la misma respuesta, entonces ahí es donde se presta que se pueda haber, dar un bullying, una violencia escolar. Sí, en el caso de la persona que está sufriendo, depende mucho del nivel de bullying y de problemas, por ejemplo, si yo le recomiendo a una persona que está sufriendo de bullying, de violencia física por varias personas en su salón, si yo le mando a defender su opinión, no podemos controlar esa situación, que la institución está obligada a controlarla. Claro. Ahora, si es un tema de que no se involucra bien con sus compañeros, porque vamos a suponer que esa es una situación más leve de la que podemos imaginar, pudiera él ignorar la situación, que ahí viene también dentro de las habilidades sociales, y a veces simplemente pasa. Quizás esa vez le tocó a él, y luego le toca a otro. No es lo correcto y no es lo adecuado, pero muchas veces nos vamos a encontrar personas que hacen cosas correctas o simplemente verbalmente, hablan con groserías, intentan humillar, y hay que siempre tener una posición. No les está afectando a ningún, aunque no me guste lo que me está diciendo, pero siempre mantener la tranquilidad. Si no me afecta en ese momento, lo más seguro es que la persona. Si la persona está buscando de alguna forma herirme y no demuestra esa afectación, la persona va a buscarse otra vez. Entonces, lo indicado siempre es recurrir a autoridades. ¿Sí? Si estamos en un contexto educativo, la escuela está obligada a hacer un intervención. O sea, aquí es como cuando los comerciales de XHPC, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no? También. Sí, de tener una red de apoyo, es importante, porque todas estas situaciones pueden generar depresión. De hecho, para terapia, la PCC, terapia cognitivo-conductual, o la terapia interpersonal, son más adecuadas. Por ejemplo, en la interpersonal, podemos ubicar un poquito más en las habilidades sociales, porque busca mejorar las relaciones sociales. Y dentro de eso, la terapia interpersonal refiere a que mejorando estas relaciones de apoyo, la depresión debería desaparecer. ¿Y medicamentos? Depende de la situación. Si tenemos una depresión grave o moderada, siempre se pero pues eso es a criterio clínico de cada persona. De cada profesional. Tenemos otra pregunta y le voy a dar lectura. ¿Cómo podemos nosotros, como compañeros, manejar la convivencia e inclusión de estas personas con poca habilidad social dentro de las aulas? No hay una fórmula mágica, por así decirlo, simplemente es integrarlos a las actividades. Puede ser hasta de lo más simple, por ejemplo, estudiantes, ya sea de cualquier grado, tenemos horarios de comida. Integrarlo a esos horarios de comida. Si ven que hay actividades en equipo, que pasa mucho, de hecho se nota un poquito más en las personas con carencias de habilidades sociales, vamos a hacer todos equipos de 4. Y hay uno que no voltea a ver a nadie. Si podemos integrarlo al equipo, pues adelante. Es muy fácil poder integrar a una persona con estas carencias. Desde lo más mínimo, desde la convivencia, invitarlo a actividades,
todo esto le va a fomentar a que, una, aprenda si es que tiene estas deficiencias. Va a ir aprendiendo estas habilidades porque ya ahora sí las va a poder practicar en un poquito más seguro. Entonces, no es que le hablemos bonito a la persona, porque entonces no va a aprender nada, ¿sí? Pero simplemente ser auténticos y involucrarlo en estas actividades. ¿Sí? Cuando dices auténticos, compártenos qué es ser auténticos para nosotros. Ser auténtico es ser como te gusta ser. Y ya. Si a mí me gusta decir chistes, que los chistes en las habilidades sociales o el humor en las habilidades sociales se detona como un de riesgo. No porque sea malo, sino porque el humor o los chistes pueden salir bien o pueden salir mal. Y nada los mismos comediantes que se dedican a esto lo dicen. Nada me puede asegurar que mi chiste vaya a salir bien. Entonces, no hay algo que me pueda decir, quiero ser gracioso. Y si me sale mal, aquí entra otra actividad social. ¿Qué voy a hacer si sale un chiste? ¿Sí? Entonces, eso es la autenticidad. Poder ser como a mí me gusta ser, obviamente respetando el lugar, el contexto. A mí me gusta ser muy, reírme a cada rato. Pues en un funeral depende del contexto, porque hay personas que son auténticas. Por ejemplo, en un funeral se han visto algunos videos en donde hay alguien que los hace reír a todos. Sí. Pero tiene precisos momentos y contextos. Si yo, por lo general, no uso humor, no tengo obligación a usar. ¿Sí? Simplemente se comportarme. A mí me gusta siempre respetando reglas sociales y reglas culturales también, hasta cierto punto. ¿Sí? Que al final de cuentas es eso, ¿no? En otras palabras, es como saber, parte de las habilidades emocionales es eso, ¿no? Saber en qué contexto puedo ser de una forma sin dejar de ser uno mismo, ¿no? Exactamente. Hay situaciones que nos hacen comportar de otra manera. Bueno, hay una teoría que habla de las tres máscaras, que es la máscara familiar, la social y la tenemos una forma de comportarnos en cada contexto. Entonces, ¿por qué? Porque va adecuado a la situación. No es que estamos fingiendo, simplemente nos modulamos un poquito mejor o mucho la forma de comportarnos en ciertos contextos. Claro. Tenemos otra petición del público, una petición como tal. Dice, ayúdanos con un ejercicio o frase que nos ayude en contextos sociales. A ver, ¿me la puedo repetir? Sí, claro. Dice, ayúdanos con un ejercicio o frase que nos ayude en contextos sociales. No, sería un tip, una recomendación. Intentando entender tu problema porque es muy general. Si yo te hago una recomendación, practicar. Si tu problema específico es temas de discusión o debate, puedes meterte en lugares seguros, por ejemplo, clubs de debate. No recomiendo mucho los foros de internet, para las personas no son muy agradables luego, pero sí puedes practicar en entornos seguros. Por ejemplo, si se te dificulta hacer amigos, puedes practicar metiéndote a ya sea grupos educativos o algún grupo, ya sea de lo que sea, que me divierta, que me entretenga y yo pueda practicar mis habilidades sociales. Si me gusta el ajedrez, busco un grupo en donde se ajedrez y al final voy a socializar. Entonces puedo practicar yo mis habilidades sociales. Es que me cuesta trabajo iniciar conversación. Me puedo meter en un grupo donde hay personas que no conozco, pero tenemos que convivir y ahí puedo practicar. ¿Okay? Es práctica. No se agobien, no se sobreexijan. No es mejor tener, es que tiene como 500 amigos. Yo tengo 5. Bueno, no importa que tenga más o menos. Simplemente que esas relaciones que ya tengo sean unas significantes para mí. Otra, que las pueda mantener. ¿Y cómo las puedo mantener? Una, siendo auténtico yo.
y también respetando a la persona en sus emociones, en su forma de pensar. Entonces, todo esto es fomentar. Excelente. Bueno, también aquí, para el público, la persona que nos pregunta, está la escuela de teatro, donde se practican posturas corporales, también ayuda mucho. Sí. También, lo personal, a mí me ha servido muchísimo. De hecho, fui en un semestre se llama teatro, y está interesante, ¿no? Porque te enseñan a ser consciente de tu cuerpo, de tus emociones, a identificar las emociones. Y esta parte, ¿no? Que te dicen que todo es un escenario, todo es todo ser humano también es como que se pone esa máscara para poder interactuar con otras personas, ¿no? Cada forma de cómo interaccionamos con otras personas, pues es una máscara que nos ponemos para poder interaccionar, ¿no? Para poder fluir. Eh, bueno, y esta parte también está la de el uso de la voz radiofónica como herramienta de trabajo. Esa también la recomiendo mucho, lo imparten aquí en la universidad por parte de SECOM o de Centro de Cómputo. Una de las dos siempre sacan estos cursos que sirven muchísimo por personas que, bueno, se dedican a hacer este tipo de eventos, ¿no? Y pues bueno, uno a veces se pregunta qué habilidades tiene esta persona para estar hablando en el micrófono frente a un montón de personas. Bueno, es admirable, ¿no? En lo personal es muy admirable. Y bueno, en lo personal también me metí en algún momento y me sirvió muchísimo. Yo era una de las personas que a mí me daba mucho nervio, me daba pánico, exacto. Agarrar un micrófono y decir, bueno, ¿y ahora cómo hablo? ¿Y ahora cómo me expreso? Y ahora, entonces, a mí me sirvió mucho el poder ir a esos cursos, que yo se los recomiendo. Les va a ayudar muchísimo a estar conscientes de su respiración, de toda su corporalidad. ¿Sí? De hecho, si menciono algo personal, yo cuando estaba en la secundaria, primaria, ya bachiller, me daba un montón de ansiedad de tener que presentarme al grupo, y ahorita dirán, bueno, pero estaba en una conferencia. Mi primera conferencia, quizás la puedan encontrar por ahí. ¿Ya? Sí, fue con Ocal. Por ahí debe estar si ven esta sesión y ven la primera sesión, van a ver la diferencia. En la primera sesión no fue mal, pero se veía que estaba yo más nervioso. Claro. ¿Sí? Pero es eso de exponerse a la situación, practicar, no sentirse mal si sale mal. Al final nadie nace sabiendo cómo hacer las cosas. ¿Sí? Nomás tenganse paciencia ustedes mismos, no se autorreprochen, porque es que nunca voy a poder hacer esto. Entonces, simplemente practicar hasta que salga. Correcto. Otra persona, y bueno, ya va a ser la última pregunta porque estamos sobre el tiempo. Esta persona nos comparte lo siguiente. Dice, ¿hay alguna manera de ya siendo adulto mejorar las habilidades sociales? Sí, lo puedes hacer sin guía. No digo que no sea recomendable, pero vas a hacer un esfuerzo. Yo recomendaría que pudieras acudir con un psicólogo especializado en redes sociales que maneje ese tipo de programas. Por ejemplo, el grupo PEERS, que solamente, por ejemplo, yo manejo solamente el de adolescentes por el momento, adultos, pero puedes buscar una persona que busque entrenamiento sociales, algún psicólogo, de preferencia psicólogo. Chequen sus credenciales, chequen que se tenga la experiencia, o algún certificado, o algún curso. Pues muchas gracias por esta recomendación a esta persona, y nos gustaría que nos compartieras también qué podemos hacer en general, o sea, cuál es la recomendación como más grande que nos puedas hacer para que podamos cambiar a aquellas personas que nos escucharon y se identificaron con personas introvertidas. Perdón que me extiendo un poquito aquí. Hace poco escuchaba a una persona que me gusta mucho porque él es introvertido y es youtuber. Entonces decía que él es muy introvertido, y puede preguntarse que si, cómo es que es youtuber si es introvertido. Entonces me gustó mucho una frase que dijo que muchas veces ser introvertido no es malo porque socialmente tenemos
por concepto de que ser introvertido es malo y que no sirven, los introvertidos no sirven, no son exitosos, ¿no? Entonces, me gustó mucho esa frase porque creo que muchas personas que nos están escuchando a lo mejor se identificaron con la introversión o con se me dificulta hablar en público, me da miedo, me da pánico, o no puedo interaccionar de manera sana con otras personas porque me segregan o me rechazan. Pues todo esto que involucra las habilidades socioemocionales. ¿Qué es lo que más nos recomiendas a todas las personas que te escucharon? Incluyéndome. Okay. Pues como yo les mencionaba, practicar. Ser introvertido o extrovertido, como lo habíamos dicho al inicio, desinhibido. Ser desinhibido desde el nacimiento simplemente que vas a tener más facilidad, que vas a aprender más. O sea, tú solito estás interesado por interactuar a la persona inhibida. Desinhibido no es extrovertido. Podemos manejarlo así, ¿sí? Okay. Desinhibido puede ser extrovertido y inhibido puede ser ¿sí? Okay. Pero vamos a manejar introvertido. Si eres extrovertido de nacimiento, simplemente vas a tener más retroalimentación. Obviamente, si eres un niño, porque vas a estar pensando en tus habilidades sociales. Okay. Pero ya en la adolescencia, pues uno empieza a detectar carencias. Las personas introvertidas, por lo general, no todas, pero por lo general, tienden a tener menos práctica, porque no tienen tanto interés en explorar cosas nuevas, o explorar interacciones con las personas, a ver, pero no es que ya estemos marcados para el resto de nuestras vidas, simplemente es practicar. Entonces, ¿los recomiendas practicar? Practicar. No hay vuelta de grupos, teatro, todo lo que tenga que ver con comunicación, meterse a grupos nomás de deporte, todo eso va a fomentar las habilidades sociales. Excelente, excelente recomendación. Pues bueno, psicólogo, pues agradezco mucho su participación en este tema tan bonito, porque creo que es el pan nuestro de cada día de todos dentro de las aulas de clases. Desafortunadamente, como te había comentado hace rato, tenemos naturalizado el no desarrollar estas habilidades socioemocionales. Muchos de nosotros, pues, a veces nos criamos en entornos familiares donde pues no se enseña esta parte, ¿no? No es como parte de la educación, sino pues hay otras cosas, ¿no? Y ahorita tenemos el tema de la tecnología en los hogares que hizo un boost en cuanto a temas de la conducta, ¿no? Como psicólogos, tú y yo recibimos constantemente personas en la consulta con temas relacionados a la adicción a la tecnología, y esto como que de alguna manera también retrae a la persona o le resta esta habilidad socioemocional, ¿no? Sí, de hecho, así rapidito, ¿sí? Varios maestros, cuando fue lo de la pandemia, que haber clases en línea, al regreso de las clases ya presenciales, no he visto alguna investigación que se haga. Sí he visto muchas investigaciones, pero no uno en específico que hable sobre lo que muchos maestros hablaron. Y eso fue de boca a boca, no fue así como que en redes, encima de los entornos, que vieron que ya los niños, como habían salido y regresaron con dificultades en las redes sociales. Entonces fue por esa falta de exposición. Entonces, por eso es lo que digo, no hay nada para arreglarlo que practicar. Pues agradecemos mucho su participación y colaboración en esta entrevista, psicólogo, y le agradecemos también al público que nos acaba de escuchar. Y bueno, los consultores psicopedagógicos de la UJAT, agradecemos en general que hayan estado presentes en esta ocasión, y les invitamos a continuar en un espacio contigo por una cultura de paz. Estén pendientes también de nuestros eventos en la página de Facebook Aula Virtual UJAT, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Consultores Psicopedagógicos UJAT, donde podrán encontrar estos videos y otros que hemos estado publicando. Y eso es todo. Que tengan bonita tarde. Hasta la próxima.